¿Te imaginas ser rechazada por todo tu pueblo, señalada y humillada sin piedad, solo por una decisión que el destino te impuso? Presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar hoy es la increíble historia de una madre que fue abandonada a su suerte en las calles de un pequeño asentamiento. Y cómo, en medio de la desolación, un encuentro inesperado con un hombre del desierto no solo cambió su vida para siempre, sino que también despertó a toda una comunidad de su propio letargo y prejuicios. No te despegues, porque el viaje de esta mujer te va a tocar el alma. En los polvorientos arrabales de San Ignacio, un pequeño caserío en lo que hoy conocemos como el norte de Sonora, vivía Nayeli, una joven madre que cargaba el peso de la soledad y el estigma. Su mirada, antes llena de chispa, se había opacado por el constante juicio de sus vecinos. Con su pequeño hijo, Mateo, aferrado a su mano, Nayeli vagaba por las calles, buscando refugio en la indiferencia de los demás. Su historia era un susurro constante entre las comadres del pueblo. Abandonada por su familia, ¿quién sabe de quién será ese niño? Pero Nayeli, con la dignidad que solo la adversidad concede, mantenía la frente en alto. Ella era la heroína de su propia odisea, aunque nadie más lo supiera. Una tarde, el cielo de Sonora se abrió en una furia de truenos y relámpagos. La lluvia, escasa en esas tierras áridas, caía ahora con una violencia inusitada, convirtiendo las calles en ríos de lodo. Nayeli y Mateo se resguardaban bajo un mísero saliente de una casa abandonada, tiritando de frío. Fue entonces, en medio del estruendo del agua golpeando la tierra, cuando Nayeli escuchó algo. No era el sonido de la lluvia, ni el del viento, ni el de los animales de la noche. Era un gemido ahogado. Había algo humano en ese sonido. Su corazón se encogió. Sabía que si alguien la veía ahí, si alguno de sus vecinos descubría lo que estaba a punto de hacer, sería condenada sin juicio, sin defensa, sin derecho a explicación. La gente de San Ignacio desconfiaba profundamente de todo lo que no les era familiar, y lo que sonaba en la noche era definitivamente algo fuera de lo común. Pero la compasión de Nayeli era más grande que su miedo. Con Mateo aferrado a su falda, se arrastró hacia el sonido. Y allí, semioculto entre unos arbustos espinosos, encontró a un hombre. Su piel era cobriza, sus ropas, las de un apache, rotas y ensangrentadas. Tenía una herida profunda en el costado. Nayeli, a pesar del pánico que intentaba apoderarse de ella, supo que no podía dejarlo morir. Sin pensarlo dos veces, lo arrastró con dificultad hasta el rudimentario refugio que había improvisado. Durante días, Nayeli cuidó de aquel hombre, cuya vida pendía de un hilo. Con hierbas que conocía de su infancia y agua fresca que racionaba con esmero, limpió sus heridas y bajó su fiebre. Mateo, al principio asustado, comenzó a observar al extraño con una curiosidad infantil. Cuando la madrugada apenas comenzaba a clarear, el hombre abrió los ojos de golpe. Fue entonces cuando él, con una voz ronca y un español roto, murmuró: «No quiero morir». Su nombre era Cael. La mañana avanzaba lentamente, y con ella llegó un nuevo problema que hizo que el miedo se le metiera en los huesos. Era don Braulio, su vecino más cercano, un hombre chismoso y de lengua viperina que se acercaba a su refugio. Nayeli lo sabía. Si la descubría con Cael, su destino estaría sellado. Pero Cael, con una fuerza insospechada, se levantó a duras penas y se ocultó entre las sombras, dejando a Nayeli sola para enfrentar a don Braulio. Él solo murmuró: «Cuídate, Nayeli, la gente habla». Ella solo asintió, su corazón latiendo a 1000 por hora. Mateo, ajeno a la complejidad de la situación, se preguntaba por qué su madre arriesgaba tanto por un desconocido. ¿Por qué lo cuidaba con esa devoción que nunca había visto en ella hacia ningún otro hombre? Y Nayeli se preguntaba lo mismo. ¿Era solo compasión? ¿O había algo más en la mirada profunda y agradecida de Cael? A medida que Cael se recuperaba, la cabaña se convirtió en su mundo. Él le enseñó sobre las estrellas del desierto, sobre el lenguaje de los animales, sobre la fortaleza silenciosa de su pueblo. Ella le habló de las canciones de su abuela, de la alegría
de ver florecer una planta, de la simple belleza de la vida. Poco a poco, la desconfianza se transformó en respeto, y el respeto en una conexión que desafiaba las barreras de sus mundos. Fue en medio de esa quietud, una noche estrellada, que Kael levantó un poco la cabeza y con un esfuerzo casi doloroso, acercó sus labios a los de Nayeli. Fue un beso torpe, breve, pero cargado de toda la urgencia y el dolor de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte. Y en ese beso, Nayeli sintió que algo se había encendido en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo: la esperanza. Si esta historia de amor y superación te está atrapando, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal Historias de Época en Sonora para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas increíbles aventuras. La recuperación de Kael fue un milagro. Su presencia, aunque oculta, se sentía en la pequeña cabaña, pero los susurros en el pueblo no tardaron en convertirse en acusaciones abiertas. Nayeli, en la primavera, comenzó a sentir los primeros mareos. Al principio pensó que era el estrés, el cansancio, la tristeza acumulada, pero cuando las mañanas se volvieron insoportables, supo que aquello no era casualidad: embarazo. La noticia, aunque no confirmada por ella, corrió como la pólvora. El dolor más grande llegó cuando Mateo comenzó a sufrir las consecuencias. Los otros niños lo empujaban, le decían cosas feas. Tu mamá está con un apache, un salvaje. El sacerdote del pueblo, un hombre de fe rígida y mirada severa, dijo que no podía bautizar al nuevo bebé, que en vista de las circunstancias y por el bien del pueblo, prefería no vincular la iglesia con un pecado tan público. La humillación de Nayeli era palpable, pero su fuerza interior, forjada en la adversidad, no se quebraba. Kael, al ver el sufrimiento de Nayeli y Mateo, se sintió impotente. Él era un hombre de las llanuras, acostumbrado a la libertad, pero su corazón se había anclado en aquella mujer y su pequeño hijo. Fue en medio de aquel caos, justo cuando los primeros rumores de ataques apaches a asentamientos cercanos se acercaban a San Ignacio, que ocurrió algo que nadie en la villa olvidaría jamás. La noche se volvió un infierno. Gritos, fuego, el terror se apoderó de todos. La gente corría despavorida, sin rumbo. Nayeli, con Mateo en brazos y protegiendo su vientre, se vio acorralada. Justo cuando un grupo de bandidos se acercaba a su calle, apareció Kael, con un grupo de guerreros apaches. No venían a atacar el pueblo, venían a protegerlo de los bandidos que, aprovechando el pánico, saqueaban las casas. Kael, con una autoridad que nunca le habían visto, se interpuso entre los bandidos y los aldeanos. Los apaches, bajo su mando, ahuyentaron a los saqueadores. El pueblo, en su ceguera y su miedo, había malinterpretado todo. A la mañana siguiente, con el amanecer tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, el alcalde, un hombre gordo y sudoroso, se acercó a Kael. Dijo que necesitaba pedirle algo, que por favor les pidiera a sus hombres que no se fueran, que los ayudaran a reparar lo que había quedado destruido. La ironía no pasó desapercibida para Nayeli. Aquel pueblo que la había rechazado y humillado, ahora pedía ayuda a quien consideraban un salvaje. Kael, con una mirada en Nayeli, asintió. Él sabía que su lugar estaba con ella, y el lugar de ella estaba donde él pudiera protegerla. Poco a poco, el pueblo comenzó a reconstruirse, y con cada ladrillo, cada viga, se reconstruía también la percepción de Nayeli y Kael. Las mujeres que antes la señalaban, ahora le pedían consejos sobre cómo curar una herida. Los hombres que la despreciaban, ahora respetaban la valentía de Kael. El día que nació la pequeña Esperanza, hija de Nayeli y Kael, el pueblo entero se congregó frente a la cabaña. El sacerdote, el mismo que había negado el bautismo, esta vez se ofreció a bendecir a la niña. Nayeli sonrió. Lo único que le quedaba en aquel lugar era dolor, desprecio y recuerdos que no quería volver a vivir. Pero si Kael aún la quería cerca, si le ofrecía un hogar en su corazón y en su cultura, entonces quería ir con él, empezar de nuevo. Y así fue. Nayeli
Mateo y la pequeña Esperanza, junto a Kael, emprendieron un viaje hacia las llanuras, donde una nueva vida, libre de prejuicios y llena de amor, los esperaba. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce fronteras ni colores de piel. La historia de Nayeli y Kael nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el color de su piel, su origen o su estatus social, sino en la bondad de su corazón y la fuerza de su espíritu. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en medio del desierto. Me encantaría saber qué fue lo que más te tocó de todo lo que te conté. ¿Fue el coraje de Nayeli, la promesa de Kael, o quizás el momento en que todo el pueblo tuvo que bajar la cabeza y reconocer su error? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si te gustan las historias que emocionan el alma y dejan huella, aquí en el canal, Historias de Época en Sonora, tienes muchas más que te van a acompañar. Gracias por regalarme tu tiempo, por estar aquí. De verdad, qué bonito es saber que personas como tú valoran este tipo de narraciones. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.